Ya estamos listos, doctora. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. El doctor Palazzo, por ausencia del doctor Palazzo, me toca presidir la sesión. Hoy tenemos la presencia, la exposición del doctor Luis Carranza Torres, que va a hablar de los principios de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho administrativo. Le damos la palabra al doctor Carranza. Bueno, muchas gracias. Escucha. Una digresión operativa, digamos. Como estoy compartiendo pantalla, no los veo. Así que si alguien tiene algo para decir, que lo diga, porque yo estoy viendo la misma pantalla que ustedes, digamos. No estoy viendo el Meet, para decirlo en términos breves. Bueno, de ya, gracias a todos. Realmente un honor estar en este instituto, que uno ha estado desde chico escuchando a los referentes del derecho administrativo y bueno, hoy me toca hablar a mí de un tema que es bastante actual. Desde ya agradecido de los que están, también agradecido de los que me han llamado, excusándose por no venir y que lo van a ver grabado, también les agradezco la gentileza. Y bueno, trataremos de ver un poco el tema de los principios. Como ven, se ha dividido en el sumario, vamos a ir de lo general a lo específico, vamos a ir del concepto y las características del IA a los aspectos de la regulación del derecho administrativo. Todavía no hay una regulación específica de derecho administrativo, sí hay determinadas partes de lo que se está llamando el derecho de la inteligencia artificial que se aplican al derecho administrativo, y por eso vamos a ver algunas de esas y algunos principios que evidentemente van a tener que tener recepción en el derecho administrativo. Empecemos por lo que es el concepto. Seleccioné tres conceptos, tres distintas fuentes de un concepto de inteligencia artificial. Y acá una primera puntualización, que es que no hay un concepto unívoco de lo que es inteligencia artificial, como no hay un concepto de lo que es la inteligencia humana, digamos, ¿no es cierto? No hay una definición formal y universalmente establecida. Hay tres: la de la UNESCO, Comisión Europea, o la norteamericana, que está en la National Defense Authorization Act. Básicamente, si vamos a hacer un combinado, digamos, de las tres, primero, que es un sistema de software o de hardware que imita ciertas funcionalidades de la inteligencia humana. Como nos dice la Unión Europea, no con proyecciones menores, porque, por ejemplo, tienen la capacidad de percibir el entorno a través de la adquisición e interpretación de datos, y también tienen la cuestión de descubrir parámetros y tener formas de razonamiento por ahora básicas sobre el conocimiento y eventualmente producir más conocimiento. De ahí que estemos frente a uno de los avances más intensos en la historia de la humanidad, y en esta cuestión de acercarse al objeto, digamos, de conocimiento, podemos destacar que, más allá de que sean inteligencia artificial fuerte, débil, etcétera, etcétera, todas las clasificaciones que quieran, hay ciertos, y más allá que no hemos llegado a una definición universalmente extendida, sí hay ciertas características sobre las cuales hay ya una determinada aceptación de modo extendido. En tal sentido, tenemos que ver cuáles son las características que hacen que un sistema, un software, un hardware o una combinación de ambos sea
pueda ser encarrilado dentro del concepto de inteligencia artificial. Primero, es un concepto que tiene una característica no menor, que es la opacidad. O sea, son sistemas tan complejos que tenemos dificultad para comprender cómo la inteligencia artificial llega a ciertas decisiones o resultados complejos, lo cual en los modelos complejos de inteligencia artificial se llama lo que es síndrome de la caja negra. O sea, nosotros le pedimos algo, hizo otra cosa impensada y no tenemos la trazabilidad de cómo esos dos momentos se conectan. Otra de las características también, y que yo me animaría a decir la característica, inclusive por sobre la posibilidad de cierto comportamiento autónomo, es el tema de la dependencia de datos. El gran gastrónomo Savarin dijo una frase que dice: somos lo que comemos, referido a los humanos. Bueno, nunca pierdan de vista que la inteligencia artificial es los datos de los cuales se alimenta. Así como nosotros comemos para mantener funciones básicas, entre ellas el funcionamiento del cerebro, la comida de la inteligencia artificial, por decirlo así en términos metafóricos, es una inmensa y exponencial cantidad de datos. Depende de los datos con los que alimentemos la inteligencia artificial, los resultados que vamos a conseguir de esa inteligencia artificial. Y acá es un punto, la calidad de datos es un punto esencial acá. Porque si los datos no son precisos, no son diversos en el sentido de que son representativos de todos los aspectos de una realidad, o no están bien estructurados, se va a dar lo que se llama sesgos algorítmicos, que es que la inteligencia artificial empieza a copiar la intencionalidad del que hizo un recorte de datos para que ésta comprenda determinada situación. Ya más adelante vamos a volver sobre eso, espero no estar siendo muy abstracto. Si estoy siendo muy abstracto, me dicen. Y por último, lo que más se pone de relieve, y en realidad lo que menos se ha desarrollado, que es el comportamiento autónomo. Acá estamos hablando de grandes máquinas de cálculo o grandes máquinas de procesamiento de información y de algoritmos, en base a algoritmos. Y hasta ahí llegamos al día de hoy, aún en los sistemas más avanzados. Hablar de capacidad de tomar decisiones y realizar tareas independientes es una cosa que es muy iniciática al día de hoy, pero que evidentemente se va, no en un futuro próximo, en un presente casi inmediato se va a dar. Ustedes piensen que la inteligencia artificial, así como los humanos contamos el tiempo en años, la inteligencia artificial hoy por hoy cuenta el tiempo en meses y probablemente llegue un momento que lo cuente en días. Pero esto también tiene que ver con la época que vivimos, en donde todo lo que ha sido la digitalización de la sociedad y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, de los cuales la inteligencia artificial viene a ser el último hito de avance. Ustedes tienen que ver que hace unos años se calculaba que todo el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 5 años. Después se redujo a 2. La inteligencia artificial lo va a multiplicar por 100 o por 1000 a esto. Pero hoy por hoy, y gracias a Dios para el derecho, el comportamiento autónomo todavía no está, cosa que nos da la posibilidad de, por una vez, de adelantarnos y empezar a pensar qué solución jurídica le vamos a dar a estas cosas. O sea, la gran pregunta es, ¿quién es el responsable si una decisión autónoma de la inteligencia artificial resulta perjudicial? Esa es una pregunta, digamos, central de esto.
y que tiene su correlato en derecho administrativo cuando la administración es la que usa estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, puesto así en una breve recapitulación, las cuestiones más relevantes que los desarrollos de inteligencia artificial le plantean al derecho administrativo, uno es, como hemos dicho, la automatización de los procesos. En cuanto a la precisión y a la responsabilidad en caso de errores. Pero también hay otra que es mucho más práctica y que vemos que vamos a ver en esto del desarrollo de la inteligencia artificial con el derecho, que prácticamente vamos a tener que revisar aspectos centrales, no solo del derecho administrativo, aspectos centrales del derecho, empezando por la teoría del acto jurídico. Luis, Sí, Luis, disculpa, no estamos viendo el movimiento de las diapositivas. Yo veo solamente la primera, la presentación. No sé si al resto le pasa lo mismo. Sí, no se movió. Me parece que no lo está moviendo. Bueno, no, entonces Sí. es el momento de pasar al plan B. Ahí está. Sí lo podemos ver ahora. Ahora claro, lo pueden ver. movió manualmente. Sí, porque tocó Ahora estamos en la 4, que se llama aspectos de su regulación en el derecho administrativo. Sí. Bueno, vamos a tener que hacer voy a tener que hacerlo manual. Evidentemente el pase automático no funciona. Bueno, pero ahora la ven, digamos. Bueno, Sí, es un buen punto. Sí. Dale, mira, estos son los 4 puntos que uno ve. Primero, ya lo habíamos hablado de la automatización de los procesos, pero además hay una cuestión mucho más práctica que es, si en el derecho de autor ya existe un debate sobre quién posee la autoría y los derechos de las obras generadas por inteligencia artificial, en el administrativo cabría, todavía no se ha dado, ¿a qué nivel de ente se le adjudican los actos automáticos? O sea, a mí me viene una multa del sistema de inteligencia artificial de la AFIP. Y acá es cuando empiezan a estar en entredicho los cuestiones que nosotros siempre tuvimos como sólidas. Perfecto, viene la resolución de un sistema de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el órgano de la AFIP que me lo está dictando? O del ARCA ahora. O sea, ¿qué estamos? Estamos a nivel de agencia, estamos a nivel de una dirección general, ¿a dónde estamos? Ese es un punto no menor y muy práctico. El tercero, lo que conlleva el análisis de grandes volúmenes de información, que es el tema de protección de datos personales por un lado y de la privacidad por el otro. Y en cuanto a la toma de decisiones automatizadas, bueno, esto de la opacidad nos deja también con un cierto resquemor, porque digamos, ¿quién es quién es o qué es lo que se manifiesta o al otro lado de este algoritmo que me decide de determinada manera? Que puede conducir a cercenamientos muy graves de derechos individuales, y todos piensan en 1984 y así dictaduras tecnológicas, y en realidad yo les voy a dar un caso que ya pasó y lo tuvimos en el estudio. En el 2011 se hizo para comprar dólares, vos tenías que tener una autorización de la AFIP. La AFIP te autorizaba en base a un algoritmo que funcionaba más por la disponibilidad de reservas que tenía el Banco Central que por la causa que vos le pusieras. Es más, en la página donde pedías autorización no tenías la posibilidad de realizar ningún tipo de manifestación. Y le tocó a uno que tenía que comprar, teniendo la plata, tenía que comprar $5.000 para irse a operar a Estados Unidos. Y en realidad el sistema
le autorizó creo que $1000, una cosa así, y no había cómo dejar esa solicitud en esa página. Entonces, imagínense, yo les digo, imagínense si pasa a nivel de derecho administrativo lo mismo, y en algunos lugares ha pasado, que nos pasa cuando nosotros queremos hablar con alguien sobre una problemática en el banco, o tenemos que poner una problemática en el asistente automático de la compañía de teléfonos celulares. Bueno, son cuestiones que va a haber que verlas, porque no es lo mismo una empresa con un asistente automático que como me pasó a mí. Yo nunca podía reclamarle a determinada empresa de celular, listo, me di de baja, me fui a otra empresa. Ahora, si yo tengo un reclamo chico o grande respecto del Estado, yo no me puedo bajar de ese estado e irme a otro estado para que me atiendan a otra plataforma digital. Entonces, ahí esas cuestiones de los canales digitales adquieren especial relevancia en lo que es sistemas de inteligencia artificial. Bien. Bueno, ahí pasó la diapositiva, la vieron, ven la diapositiva nueva, ¿no? Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que implica todo esto? Bueno, implica que en lo que hace el derecho administrativo se debe equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos del administrado, que no es ni más ni menos que en clave digital la tensión entre libertad y autoridad que es propia del derecho administrativo. O sea, no estamos diciendo nada nuevo conceptualmente, pero sí estamos frente a un campo de actuación que no ha existido antes en la historia de la humanidad. Algunos de esos aspectos de esta, donde se va a ver esta tensión es uno, la transparencia algorítmica, o sea, que exige que se informe a los administrados sobre cómo los algoritmos afectan sus condiciones laborales o otras. Acá le puse laborales porque está pensado más para hacia el interno de la administración. La otra, y a propósito de lo que decíamos de la calidad de datos con los que se alimenta un determinado sistema de inteligencia artificial, la protección contra los sesgos. Cuando la IA es utilizada en procesos de contratación o gestión laboral, se debe habilitar la discriminación y garantizar la equidad. ¿Por qué? Porque como la inteligencia artificial está entrenada para reconocer parámetros, a veces toma aspectos que suceden en una inmensa mayoría de las situaciones, pero que no son conformes a derecho. Por caso, se ha detectado las dos cosas, discriminación contra la mujer y contra el hombre. Por ejemplo, utilizaron una inteligencia artificial la utilizaban para seleccionar postulantes para empleos en jardines de infantes en Estados Unidos. Y como el sistema de inteligencia artificial empezó a ver que las que ganaban esos concursos en una proporción grande, en una inmensa mayoría, eran mujeres, los pocos hombres que se postulaban eran dejados de lado durante el proceso de selección. Y a la inversa, se usó a veces en bancos donde la gerencia son mayormente de hombres, y las mujeres que se postulaban tendían a ser descartadas porque la IA tenía el convencimiento de alguna manera, por los datos que le daban sin los debidos recaudos, de que, bueno, en realidad el hombre estaba más capacitado para llegar a ese nivel de puesto que una mujer, lo cual es erróneo. Entonces, guarda con los prejuicios sociales que hay en un dato estadístico, no se transformen en criterios de actuación de la IA, porque la IA reconoce parámetros sin valoración. Entonces, si el parámetro da cuenta de algo que nos toca, como que nos demuestra que la sociedad es prejuiciosa o es excluyente en algún lado, la IA va a ser prejuiciosa e excluyente en sus decisiones.
Eso es básicamente la protección contra sesgo. Adaptación de la normativa de control humano, bueno, va a haber que adaptar, no sé si, porque acá, digamos, los cambios legislativos son otra cosa, pero tienen sus propios tiempos, pero el procedimiento administrativo va a tener que contemplar la inteligencia artificial a la brevedad. España ya ha implementado, no tanto en la administración, sino todo un derecho de plataformas digitales, que es parte de este derecho de inteligencia artificial, y lo que yo creo que es vital, la necesidad de control humano sobre los algoritmos. Y acá hay una cuestión que puede ser caer en lo que es una suerte de dictadura tecnológica, en este sentido. Yo creo que hay un valladar constitucional a los trámites completamente automatizados de la administración. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho nuestro, tanto a nivel provincial como nacional, se funda en que al Estado lo dirijan humanos que han sido electos en elecciones limpias y libres, o ciudadanos que sean nombrados como funcionarios por esos funcionarios electos. Cuando nosotros, por eso es que un trámite automatizado no puede tener una instancia de revisión, no puede no tener una instancia de revisión humana, porque sería inconstitucional por esto que acabo de decirles. O sea, hay gente que está cediendo, y más aún en términos de lo que es el deber con el que se deben ejercer facultades públicas. Estamos cediendo a un algoritmo, no a una persona que no ha sido electa, a un algoritmo. Estamos cediendo decisiones de administración pública que naturalmente tienen que tener una trazabilidad que las lleve en última instancia a un funcionario electo, porque si no, no es constitucional. Otra de las cuestiones es el tema de los derechos de uso, que la inteligencia artificial está eliminando trámites presenciales con gestión humana directa, por lo cual estos nuevos canales virtuales no pueden incidir en la brecha digital ni requerir habilidades digitales superiores al promedio por parte de los administrados que puedan llegar a hacer uso de ellos. Acá, brevemente, porque no me quiero extender mucho, pero acá tienen los 10 principios del uso de la inteligencia artificial para lo que es la administración federal estadounidense. Y acá tenemos, brevemente, el primero, confianza del público en la IA. Todo esto es mandatorio para todas las agencias federales de Estados Unidos, sin importar a qué se dediquen o cuál sea su jurisdicción. Confianza del público en IA, que se deben promover aplicaciones fiables, robustas y dignas de confianza por parte de la ciudadanía. Participación pública, especialmente en aquellos casos que la inteligencia artificial utilice información sobre las personas, debiendo las agencias federales ofrecer amplias posibilidades con alcance nacional para que el público tenga la oportunidad de participación sobre aspectos no esenciales de la tecnología que los afecta. Integridad científica y calidad de la información. Los desarrollos de la inteligencia artificial dentro de estas agencias se deben realizar a partir de una debida información de los procesos científicos y técnicos aplicables, a fin de que produzcan resultados predecibles, confiables y optimizados. Y los datos utilizados para entrenar al sistema de IA deben ser de suficiente calidad para el uso previsto. Acá aparece el tema, indudablemente, de la opacidad por un lado y el sesgo algorítmico por el otro. Evaluación y gestión de riesgos. Se debe utilizar un enfoque basado en el riesgo para determinar qué riesgos son aceptables y cuáles presentan la posibilidad de un daño inaceptable.
En este sentido, los organismos deben ser transparentes en cuanto a qué evaluaciones de riesgo han realizado y reevaluar periódicamente sus supuestos y conclusiones a intervalos apropiados para fomentar la debida rendición de cuentas públicas. Beneficios y costos. Bueno, antes de implementar un sistema de inteligencia artificial se deben evaluar los beneficios, los costos y los efectos respecto de cualquier método identificado o esperado de rendición de cuentas. En los casos que no se disponga de una comparación con un sistema o proceso actual, debería evaluarse también los riesgos y costos de no implementar ese sistema. Flexibilidad. Las agencias desarrolladoras deben buscar enfoques flexibles y basados en el desempeño que puedan adaptarse a los cambios rápidos y las actualizaciones en las aplicaciones de inteligencia artificial. Equidad y no discriminación es algo que se debe considerar en cualquier sistema que desarrollen o que quieran aplicar. Se debe considerar de modo transparente el impacto discriminatorio que pueden provocar estas soluciones de inteligencia artificial. Divulgación y transparencia, que debe incluir información sobre cuándo se está utilizando la inteligencia artificial, la que debe ser específica para cada contexto, así como los resultados de evaluaciones de daños potenciales, magnitud de esos daños, estado de técnica y beneficios potenciales de la aplicación de ese sistema. Seguridad y protección, deben promover sistemas de IA que sean seguros, estén protegidos y funcionen según lo previsto, fomentando la importancia de las cuestiones de seguridad y protección a lo largo de todo el proceso de diseño, desarrollo, despliegue y operación de la inteligencia artificial. Con especial atención en garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información procesada, almacenada y transmitida, así como para garantizar la resiliencia sistémica y evitar que actores maliciosos exploten las deficiencias del sistema. Y como décimo punto, la coordinación entre agencias, que el documento establece la necesidad de un enfoque coherente basado en una coordinación interinstitucional. Los organismos deben coordinarse entre sí para compartir experiencia y garantizar la coherencia y previsibilidad de las políticas relacionadas con la inteligencia artificial que fomenten la innovación y el crecimiento en los Estados Unidos, protegiendo al mismo tiempo de manera adecuada la privacidad, las libertades civiles y los valores estadounidenses, dejando lugar también para enfoques específicos de cada sector y aplicación cuando sea apropiado. En esto hay dos declaraciones, una de Bletchley. Bletchley es donde se hace el primer Congreso de Seguridad de Inteligencia Artificial, y que es, para los que les gusta un poco la historia, es aquel mítico lugar donde estaba la sede de la criptografía, digamos, de la inteligencia británica, los rompedores de códigos más coloquialmente, y donde se descifró el código de la máquina Enigma. Ahí en ese lugar hicieron la primera cumbre de seguridad de la IA en el 2023, en donde se entendió que debe desarrollarse, implementarse y utilizarle de forma segura, basada en el ser humano, fiable y responsable. Ya vamos a ver eso, cómo tiene correlato en los principios generales de la IA, que obviamente tienen que ser recepcionados en el área de derecho administrativo específico. Habla de resguardar derechos humanos, fomentar transparencia y explicabilidad, rendición de cuentas, regulación, seguridad, supervisión humana adecuada, ética, mitigación de sesgos, privacidad y protección de datos. Como pueden ver en esto, y en la otra cumbre que se hizo de IA, que es la de Seúl del 2024, estamos muy lejos en lo que es la consideración política y consecuentemente la jurídica de las películas estas donde vamos a dejar todo librado a sistemas automatizados que se van a controlar a sí mismos. O sea, acá se está hablando de un control humano adecuado aún a los sistemas que pueden
trabajar por sí mismos. Entonces, una cosa son las películas de ciencia ficción, otra cosa es lo que puede llegar a ser la realidad normativa, una realidad normativa que creo que tenemos que abordar lo más pronto posible, ¿no es cierto? De esto, ustedes verán que más o menos, acá ya se habla, no voy a repetirme con lo que ha sido Bletchley, pero se habla de inclusividad, que los beneficios de la IA se deben distribuir equitativamente, que tiene que adoptarse una visión compartida para aprovechar los beneficios de la IA a todos los grupos vulnerables. O sea, no puede ser que estos sistemas hagan que se le dificulte al administrado el acceso a la administración, como ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, las empresas de teléfonos celulares son, creo que, la parte más, más paradigmática de esto, y los canales digitales, que yo creo que, si me apuran, creo que están hechos más para que no se pueda reclamar que para canalizar los reclamos. Vamos a ver dos principios ahora que son generales, el principio de equivalencia de derecho y el principio de promine digital. Estos principios son generales de la IA, o del derecho de la IA, mejor dicho. Principio de equivalencia de derechos digitales es la idea de que los derechos que tienen las personas reconocidas en el mundo físico deben tener su equivalente en el entorno digital. Significa también que derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos, deben garantizarse de la misma manera en el ámbito digital que en el mundo offline o físico, si quieren. También hay una cuestión negativa. A nadie, por actuar en un entorno digital, se le pueden cercenar o negar derechos, sobre todo derechos humanos universales que tiene en ese mundo físico. Y después tenemos el principio pro homine con un enfoque digital que apunta a garantizar que las normas y políticas relacionadas con Internet, el uso masivo informático de datos, de la inteligencia artificial, entre otros, se interpreten y apliquen de manera que prioricen la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas por encima de otros intereses como los económicos o tecnológicos. Es un concepto obviamente que se halla en desarrollo, como la dimensión digital misma, pero que en su núcleo duro permite asegurar en la generalidad de los casos que las tecnologías y las normativas relacionadas con el entorno digital prioricen el bienestar, privacidad y los derechos de las personas. Acá hay, la aplicación más práctica de esto es que frente a un problema, existiendo dos soluciones, una que beneficia la eficiencia del sistema, la eficiencia interna del sistema, y otro que beneficia a los humanos destinatarios del sistema, se debe elegir la que beneficia a los humanos, aun cuando implique actualizaciones del sistema, funcionamiento del sistema con mayores costos de carga de datos, de uso de energía, lo que sea. Frente a diversas decisiones se tiene que privilegiar la que beneficia más en los efectos al ser humano sobre el cual opere ese sistema de inteligencia artificial y no a la eficiencia del sistema respecto de sí mismo, ¿no es cierto? Bien. Y acá tenemos más o menos, no. Estos serían así en borrador, muy en clave de esquicio, lo que podrían llegar a ser los posibles principios de aplicación de la IA en el derecho administrativo. Proporcionalidad e inequidad. En caso de que pueda producirse por un determinado sistema cualquier daño para los administrados, debe garantizarse la aplicación de procedimientos previos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas para impedir que ese daño se produzca. Seguridad y protección. Los daños no deseados y las vulnerabilidades a los ataques deben ser evitados y tenerse en cuenta, prevenirse y eliminarse durante el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Y acá tenemos una puntualización sobre la naturaleza. Yo creo que los sistemas de IA
son una, no cosa, pero un bien riesgoso en los términos que fija los objetos riesgosos el Código Civil y Comercio. Equidad y no discriminación, en razón de los sesgos del algoritmo, el uso debe promover la diversidad y la inclusión, garantizar la igualdad de oportunidades, proteger la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación. Supervisión y decisión humana, no puede cederse el control de los sistemas de IA, puede cederse el control a los sistemas de IA en contextos limitados, pero siempre que se asegure que la responsabilidad final es de los seres humanos. Acá es un imperativo constitucional, ya que la última instancia de la labor administrativa debe quedar en manos de una decisión humana y política de funcionarios de gobierno, electos por el pueblo o nombrados conforme ley por uno electo por el pueblo. Transparencia y explicabilidad, la administración debe brindar información sobre los sistemas de IA que emplea y los administrados deben tener la oportunidad de pedir explicaciones e información al responsable de la IA o a las instituciones del sector público correspondiente. Esto se relaciona con la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial. Sensibilidad de educación debe establecer y promoverse de la actividad administrativa la participación cívica digital, es decir, la adquisición o el potenciamiento de competencias digitales y la capacitación en materia ética del uso de la inteligencia artificial por parte de sus agentes. Y acá tenemos, como para cerrar, dos cuestiones como para el debate o el pensamiento. Hablamos de inteligencia artificial. ¿Es posible una inteligencia sin errores? Y acá la frase de Alan Turing me parece que es magistral. Si se espera que una máquina sea infalible, tampoco puede ser inteligente. Es decir, dentro de este proceso, si va a tener procedimientos cognitivos de aprendizaje similares a lo que es el ser humano, va a ser también a partir de errores. El tema es con quién van a errar en lo que son los sistemas de inteligencia artificial propios del sector público, ¿no? Porque, digamos, en el sector privado, qué sé yo, Coca-Cola o el que sea pone un sistema de inteligencia artificial que no satisface a los consumidores y bueno, comprarán otra gaseosa, pero en el Estado esa opción, como ya hemos desarrollado antes, no la tenemos. Y por último, y en lo que respecta a nosotros, humanos pensantes, la pregunta de si realmente es artificial la inteligencia artificial. Y esto no es un juego de palabras, sino una cosa bastante profunda. De hecho, en el libro El Gran Diseño, de 2010, es decir, hace ya 15 años, Stephen Hawking junto con Moldinov lo dijeron. Y tiene que ver con, en realidad nosotros, ¿somos realmente seres libres? O sea, lo que nosotros decimos libertad. Así como los egipcios veían pasar un cometa y creían que era una cuestión de los dioses. Y era simple física planetaria. ¿Nosotros realmente somos libres en nuestros razonamientos? Bueno, Stephen Hawking dice que no. Que en realidad hay un gran algoritmo dentro de la cabeza nuestra con billones de billones de billones de parámetros que es lo que nos hace decidir para un lado u otro. Pensémoslo un poco. ¿Por qué yo creo en las cosas que creo? ¿Es fruto de un pensamiento abstracto puro? ¿O estoy siendo determinado por mi historia, por dónde crecí, por las cosas que me pasaron, por la educación que recibí? Y eso es un poco el tema. O sea, en realidad, ¿no seremos lo mismo en el fondo? Y es una pregunta. Y por supuesto, con esto dejo, digamos, agotada la presentación del día de la fecha. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente tu disertación. ¿Viste el cierre, digamos? Es para apunta a dejar pensando, digamos, o sea. Es pensando y preocupándose también, ¿no? Porque Totalmente. Hay
algunos aspectos. Ahora, disculpa, Sí. Elena, pero si vos te pones digamos, pensar un poco esto, la humanidad ha lidiado y lidia con circunstancias, a medida que avanza tecnológicamente, con circunstancias que son no menores. Vos no, que sos una persona joven, pero yo que tengo un poco, yo que tengo mis años ya, la bomba atómica. Por primera vez, la humanidad tuvo en sus manos autodestruirse y lo seguimos teniendo. Entonces, esto de la inteligencia artificial, yo no sé si la inteligencia artificial es tan artificial. Ahora, veámoslo en términos jurídicos y muy por encima. Si en realidad nosotros no tenemos una voluntad libre, sino que estamos predestinados por billones de factores, tenemos que repensar el acto jurídico. El acto voluntario no es voluntario. A mí me condiciona un montón de cosas, empezando por la cultura. Entonces, tenemos que estar, y llegado a ese punto, vas a saber para dónde ir, ¿no? Bueno. Listo. Sé que hay gente que levantó la mano, así que Sí. Estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Le damos la palabra al doctor Viale. Muchas gracias, Luis, por esta presentación tan inquietante. Yo empiezo un poco no por una pregunta, sino que me queda una inquietud que después va a tratar de ser un aporte. Primero, yo pienso que el proceso de secularización al que estamos sometidos hace 3 siglos lo puede llevar a Stephen Hawking a pensar que nosotros estamos condicionados. Esto de la inteligencia artificial se distingue de la inteligencia humana, para utilizar la terminología a la que estamos acostumbrados, por el principio de la moral, de la ética. En la medida que se ha cambiado una ética de la virtud por una ética del derecho, bueno, ha ido perdiéndose esta idea del sustrato ético en la vida del hombre. Esto por una parte. Y por otra parte, me parece que sería una gran oportunidad, dado que esta es una revolución, desarmar ese arcano que hay en la administración pública, porque si a la inteligencia artificial le van a trasladar todo ese cabildeo, ese pasilleo que hay en la administración pública, donde la población siempre está sometida al principio de legalidad, legitimidad y ejecutividad sin que haya participado. 2 puntos. Sería el momento para que todo el mundo pudiera participar. Porque acá, como dijiste vos, se están afectando derechos fundamentales y se van a seguir afectando en la medida que no haya transparencia, no haya trazabilidad, no haya control de sesgos. Y esto es muy importante, porque grandes aparatos, los grandes algoritmos tienen sesgos feministas, machistas, de raza, de etnia, y eso ya viene casi en el aparato. Entonces, acá la democracia podría verse muy rejuvenecida o reforzada si empezaran a relevarse los datos, porque todos los datos que tiene la administración pública ahora son los que en definitiva están alimentando los algoritmos. Y nosotros sabemos que no hay transparencia o equilibrio o armonía en esos datos. Esos datos han sido cargados con algunos sesgos, con la idea del autoritarismo del aparato estatal. Y bueno, todas estas serían cosas para repensar a partir de esto que vos has planteado con tanta claridad y tanta inteligencia. Muchas gracias, Luis, nuevamente. No, por favor. Mira, Claudio, me viene al pelo lo tuyo, como siempre con la profundidad tuya. 2 cuestiones. Una, la del secularismo. La frase de Hawkins es la frase de un ateo. O sea, Hawkins es una persona que sostiene desde la física que el mundo se pudo haber originado perfectamente sin Dios. Ahora, hay una cuestión en eso que no es, digamos, y no es una cuestión religiosa, es una cuestión de lógica.
si nosotros fuéramos seres fundamentalmente mecánicos, yo siempre creo que somos espíritus atrapados en un cuerpo humano, pero porque en realidad nosotros somos algo que no podemos tocar. Lo que soy yo, con mis miedos, es más, ni siquiera lo sé yo, porque hay una parte profunda mía que se me oculta, que es el inconsciente. Entonces, este gran algoritmo dentro de la mente humana, para ser posible, siguiendo, digamos, la línea de pensamiento tuya, tendríamos que ser seres mecánicos, con lo cual tendríamos que saber por qué morimos y tendría que ser reversible, porque si fuera una cosa enteramente mecánica, vos podrías resetear gente. Esto que por ahí es medio, digamos, parece ciencia ficción, en realidad es pura filosofía, digamos, o sea, el que nosotros tengamos el algoritmo en la mente y no seamos libres, por más que no sepamos saber por qué en última instancia somos libres, o sea, a ver, sí, la historia de la humanidad ha sido pródiga en esas cosas, el derecho administrativo también, para bien o para mal. Gente que tiene toda la biblioteca pacífica y dice, no, yo la verdad pienso distinto. Y a veces ha acertado. O sea, la de los sabios de decir, che, la verdad no, todos piensan que la tierra, el sol gira alrededor de la Tierra. Y hay uno que dice, no, la verdad que a mí los cálculos me están dando para el otro lado. Entonces, es la verdad y la libertad son cuestiones muy inherentes que no están afuera, las llevamos adentro, pero acuérdense que somos seres que desconocen básicamente el 90% de lo que son, porque el aparato psíquico, 2/3, no, entre el 90% y 2/3, no son desconocidos. Por eso soñamos, por eso no entendemos por qué soñamos, y por eso algunas veces no entendemos ni por qué estamos alegres o estamos tristes. Digamos, somos una incógnita para nosotros muchas veces. Y después la otra, tenés toda la razón en lo de transparencia y trazabilidad. Y vos sabés que es una gran oportunidad. Porque, por ejemplo, imagínate los smart contracts, que son, una cosa son cosas autoejecutables en la voluntad humana. Imagínate las licitaciones. El pliego detallado hasta sus últimos aspectos, cargado en una cadena de blockchain como si fuera una smart contract. Y ahí no hay cabildeo que vaya. El que cumple todo está adentro. El que no cumple, no le seleccionan la oferta. O sea, no le vas a dar. Y hasta puede estar la posibilidad de, che, no cumplís. El sistema te da automáticamente 5 días para completar los datos. No lo completaste en los 5, estás afuera. No vas a hablar al funcionario para que, no, bueno, no, el seguro de caución mío no es de 5 millones, es de 4, pero en realidad yo tengo 2 máquinas y empezamos con esos engendros de que acá con el sistema va a ser insalvable. Uno cumplió, está adentro, no cumplió, está afuera. Lo mismo con el tema de las elecciones, digamos, por antecedentes. O sea, qué sé yo, para un puesto. Hay que tener título de esto, de esto, de esto, y le cargan todos los títulos posibles a otros. Bueno, si uno tiene ese título, va a seguir en la selección, si no, lo van a sacar. Y por más explicaciones que dé, que es un título equivalente, que tiene expertise, realmente por el lado de las cadenas de blockchains y lo que sería la versión administrativa de los smart contracts, que son reglas autoejecutables, la igualdad administrativa puede ser algo no, y sobre todo en países como los nuestros, puede ser algo que salga de la mitología. Ahora, también recordemos la frase de los romanos, dura lex, sed lex, o sea, van a ser reglas que van a ser duras, o sea, uno está adentro, está afuera, o sea, no le pidamos después flexibilidad a reglas autoejecutables que son precisamente para eso, para trazar realidades en blanco-negro, en adentro o afuera, digamos, ¿no? Ese ejemplo está nada que
Estaba por dar yo, Luis. En un concurso, por ejemplo, en una selección de antecedentes, a veces te encontrás con personas que tienen los mismos antecedentes. Sí. Te voy a decir, ¿cuál va a estar primero? Entonces, de pronto, decís, bueno, pero este dio mejor clase. O sea, me parece que hay algunos aspectos que no reemplazan a la inteligencia humana. No, y eso es, Irma, y eso es un poco lo que yo contaba del sesgo logarítmico. O sea, hoy por hoy, en el actual estadio de evolución, cuando vos para un puesto vas a tener dos exactamente iguales, el sistema de IA se va a decantar por el que encuentre más posibilidades de ser mejor en experiencias anteriores. Entonces, digamos, volvemos a lo del jardín de infantes. Los dos tienen los mismos antecedentes, pero uno es hombre y otro es mujer. Entonces, el sistema te va a elegir a la mujer. ¿Por qué? Porque está viendo que hay muchas más mujeres que hombres en esa posición. Entonces quiere decir que la mujer tiene una ventaja comparativa por eso. Ahora, lo mismo, saquémoslo de los jardines de infantes, vamos a los bancos. Igualdad te va a elegir un hombre. ¿Por qué? Y porque la inmensa mayoría de los gerentes son hombres. Entonces quiere decir que tienen algún, y en realidad no tienen un diferencial. Es una cuestión cultural, es una construcción cultural. Entonces, el sistema también tiene sus límites. O sea, el sistema también tiene sus límites, ¿no? Doctor Altamira, le damos la palabra. Me parece que levantó la mano el doctor Altamira, o se fue. Yo había visto que había pedido la palabra, pero indudablemente se retiró. Y había alguien más que había levantado la palabra que no. Bueno, muy interesante, Luis. Y para pensar, no sé si hay otra persona de los aquí presentes que quiera hacer alguna pregunta al doctor Luis Carranza Torres. Bueno, nos ha dejado pensando, para pensar, reflexionar. Tuvo toda la perversa intención de hacer pensar. Exactamente. Agrego algo. Yo pienso que estamos comparando las bondades y los defectos de un sistema en base a categorías que ya no son útiles para hacer la comparancia. Probablemente, sí. Voy a poner un caso. Hace poco escuchaba yo a una profesora brasilera que explicaba sobre este tema. Explicaba que en uno de los tribunales superiores o supremos que tienen en Brasil, tienen dos, no me acuerdo cuál era, el mecanismo para aceptar el recurso extraordinario lo hace un robot. Uh-huh. Entonces me dice un colega que estaba al lado mío, me dice, bueno, entonces los brasileños nos llevan años luz. Ah, bueno, y la profesora indicaba que este robot está cargado y que los sesgos que están adentro del robot nadie los conoce, un poco lo que ha planteado. ¿No? Entonces yo le decía, pero acá estamos peor, porque el 280 lo puede poner el ascensorista de la corte, el secretario de la corte, o un tipo trasnochado que llegó tarde y tenía que sacarse 5 expedientes de cosas y le pone el sello y te lo saca. Sí. Entonces le digo, habrá que ver, me parece que, y yo creo que en la medida que uno puede incorporar una participación previa, a la manera que lo dijo Cepis en aquel famoso caso en el fallo de las tarifas del 2015, en la medida que se afectan derechos fundamentales, la participación de la sociedad no es un proceso, no es una garantía procesal, sino una garantía sustancial, decía el voto del presidente de la Corte actual, ¿no? Y yo pienso que este es el momento para que participemos. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, habría que hacer una especie de, como fue allá en la década del 83, 84, una suerte de Congreso Nacional, no sé si se acuerdan del Congreso Pedagógico que hizo Alfonsín,
habría que hacer un relevamiento de 1 o 2 años a lo largo de todo el país, con una serie de encuentros para ver lo que la gente sabe, lo que no sabe, qué cantidad de qué capacidad tiene para manejar esto, qué capacidad económica, intelectual y técnica tiene. Es decir, la información para cargar el sistema de la digitalización de la administración pública, veo yo que es muy complejo. Y si no se hace, en realidad vamos a seguir igual que ahora, con arbitrariedades que no vamos a saber cómo se resuelven. Sí, no, incluso te digo, hoy día en los juicios, sobre todo los de ejecución fiscal, ya se está usando la inteligencia artificial. Y a mí, digamos, se me ponen de punta los 4 cabellos que me van quedando cuando veo la estadística. Entonces, la justificación por la estadística. O sea, se resolvieron 80% más de causas, se dictaron el doble de sentencias. Está bien, pero no olvidemos, y entre gente universitaria no lo tendríamos que olvidar, que esos son datos cuantitativos que no necesariamente reflejan una mayor calidad en el servicio de justicia. Que a mí me digan que un sistema de inteligencia artificial triplicó las sentencias de un juzgado, triplicó los proveídos de admisión de las demandas de ejecución fiscal, la verdad no me dice nada, porque es un sistema de justicia. O sea, si fuera una cadena de montaje de ruedas, estaría buenísimo, porque se agota en el término cuantitativo. Pero cuando empezamos a ver derechos de las personas, todo es cualitativo. Y yo lo que veo por ahí, sin perjuicio de que creo que se ha avanzado mucho, y que creo que en Córdoba se ha avanzado incluso más que en el orden nacional, y que el Poder Judicial de Córdoba está llevando un plan, digamos, con la IA que me parece muy interesante. Pero a mí no me gusta cuando se justifica de la estadística cosas que se tendrían que justificar. Lo ven en el memorándum de agencias federales de Estados Unidos. Los 10 criterios son cualitativos. En ningún lado habla de que busquen duplicar los trámites, resolver muchos más expedientes. No está, son todos cualitativos. Entonces, yo creo que es como decís vos, Claudio, es una gran oportunidad para una administración más justa, pero hay que ver también, el sistema tiene que tener los reaseguros inevitablemente humanos para aventar la posibilidad de situaciones injustas. Porque, reitero, una cosa es que yo quiera reclamarle a la empresa de celular y no consiga meter mi reclamo en un sistema automatizado de respuestas al cliente. Me voy como me pasó a mí, o sea, me voy, disculpen la autorreferencialidad, me doy de baja, me llevo mi número a otro, encima me cobraba más barato y se acabó la historia. Pero en el Estado no tenemos esa opción. Totalmente. No la tenemos. Bueno, la verdad, Luis, excelente, te agradecemos. Y no sé si Liliana tenés algo que anunciar, o bueno, y creo que esta es la última reunión del mes de junio. Así es, doctora. Y retomamos en el mes de agosto, porque hicimos 2 sesiones seguidas, 2 lunes seguidos este mes. Bueno, gracias a todos por la participación y esperamos verlos en el mes por supuesto. de agosto. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias por los aportes. Gracias a todos.